Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a premiar como siempre la puntualidad, que yo sé que es una hora que no es fácil y que hacen un gran esfuerzo pues por poder conectarse. La idea es que hoy revisemos pues cómo vamos con el curso. Ya deben ir avanzando en la plataforma con las acciones de formación. Vamos a mirar enseguida cómo vamos. Entonces ya tenemos, recordar pues el tema del curso que es sostenibilidad, cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible. Ya pasamos por esa unidad 1 que es la sostenibilidad, donde pudimos conocer pues cuál es el alcance y cuál es la base, esos tres principios que tiene esta palabra sostenibilidad, lo que nos va a permitir ir entendiendo con mayor claridad y con mayor oportunidad por las siguientes unidades temáticas. La de objetivos de desarrollo sostenible, donde lo que hicimos en esa unidad fue conocer qué son los objetivos de desarrollo sostenible, de dónde salen esos objetivos de desarrollo sostenible. Es súper importante que tengan presente que los objetivos de desarrollo sostenible es una meta que tenemos a nivel global, son los retos y los compromisos que tenemos no solamente en Colombia, sino que tenemos diferentes gobiernos, donde nosotros por ser un país en desarrollo pues tenemos beneficios en poder vincularnos y las metas que tenemos en temas económicos, en temas financieros, como otros países nos ayudan con esos recursos, nos apoyan mejor con esos proyectos y con esos recursos para que podamos desarrollar como actividades y acciones. Aquí me gustaría hacer como un paréntesis y mostrarles esto que sacó, un documento que sacó Naciones Unidas, donde lo que nos permite, lo que nos muestra es cómo cada uno en nuestras acciones, en nuestro día a día, suma, pues puede sumar en esos objetivos del desarrollo sostenible. Voy a mostrarles, por favor, cuando puedan ver mi pantalla, me avisan. Listo. Un segundo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Lina. Sí, señora. Gracias. Entonces aquí quiero mostrarles, se llama Guía de los Vagos para Salvar el Mundo. Es una guía que sacó Naciones Unidas y donde nos muestra cómo todos desde nuestro día a día, más allá de un empleo, de un trabajo, de unas metas corporativas, de unas acciones que tengamos, tenemos unos objetivos que cumplir desde nuestro día a día. Entonces recordar muy bien que esos ODS van orientados a disminuir siempre la desigualdad y la injusticia. Recuerde muy bien que eso va muy relacionado con los temas de desarrollo humano, donde antes lo medíamos con el Producto Interno Bruto, pero ahora empezamos a dimensionar y a mirar una cantidad de variables con la que empezamos a medirlo. Entonces miren que siempre, si bien no están todos enfocados a los temas ambientales, tenemos unos temas sociales bastante fuertes y recordarles pues que es luchar contra esa desigualdad. Entonces aquí son algunas de las cosas que podemos hacer. A mí me encanta pues el documento, reitero, porque nos permite a cada una de nuestras acciones en el día a día como ciudadanos identificar qué podemos hacer. Recuerden que nosotros tenemos que ser y parecer, entonces nosotras no solamente somos sostenibles en nuestro lugar de trabajo, porque me identifico con la política o me debo adaptar con la política de sostenibilidad o la estrategia. No, también soy un ciudadano sostenible cuando desarrollo acciones en mi vida, entonces cuando tengo criterios del momento de comprar, más sostenible, con mi estilo de vida, en el momento de que reciclo, entonces aquí les pongo algunos ejemplos. Aquí está el nivel más básico que se llama estrella del sofá y aquí nos dicen las recomendaciones pues básicas. Es una cosa muy, muy descriptiva, es muy clara, es muy coquito. Recuerden muy bien que los objetivos de desarrollo sostenible son para todos, entonces su lenguaje es muy gráfico, su lenguaje es muy claro, su lenguaje es siempre muy sencillo para que todos podamos como aterrizarlo. Entonces, miren, por ejemplo, el más sencillo, que es el nivel uno es como nos invitan a desenchufar los electrodomésticos, no imprimir los estados de cuenta, cuando tengamos que realizar alguna factura, pago o algo, no descargar la factura, sino hacerlo a través de la aplicación. Cuando empezamos a pedirle a las autoridades, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, a los gobiernos territoriales, empezar a trabajar en temas asociados con los objetivos de desarrollo sostenible, cuando somos mucho más activos, cuando apagamos las luces, cuando no las necesitamos, apagar la televisión y el computador, que a veces nos cuesta muchísimo.
siempre estar muy atento en qué pasa, cómo los proveedores que tenemos en nuestra casa o en el momento de seleccionarlos tienen buenas prácticas. Aquí nos invitan a un tema de acoso en línea, pues de reportar cuando tengamos la evidencia sobre un acoso, no quedarnos callados. Aquí nos invitan a ser mucho más activos, menos pasivos. Recuerden lo que les presentaba la vez pasada, no nos quedemos callados. Si otro lo puede hacer, no, yo también lo puedo hacer. Entonces miren que aquí empezamos como un nivel más básico. Luego un nivel 2 que ya se llama héroe del hogar, donde empezamos a otras cosas que podemos hacer, secar las cosas al aire, pues no utilizar la secadora, cuando no utilizamos el secador, la carga esté completa de la lavadora, no solamente lavar 2 o 3 prendas, sino que garanticemos que la carga esté completa. Duchas cortas, ahora tenemos un tema adicional, en algunas ciudades, en algunos territorios tenemos problemas de racionamiento que se han ido prolongando, entonces miren que cada vez es mucho más importante que lo hagamos. Como menos carne y pescado, esto va muy orientado, sobre todo la carne, por el alto impacto que tiene en el cambio climático, pero es claro que ahora tenemos acuerdos nacionales, acuerdos como país para mejorar, para que ese proceso productivo sea cada vez menos impactante con el medio ambiente. Utilizar fertilizantes orgánicos, aprovechar pues como las cáscaras, como esos alimentos orgánicos para hacer compostaje. Ya tenemos también unidades residenciales que lo están haciendo, que nos invitan a hacer una separación pues de nuestro hogar. Reciclar, recordarles que no necesitamos 3 canecas para reciclar, necesitamos 2 canecas, una caneca para los residuos orgánicos y otra para que metamos ese reciclaje. Ya tenemos rutas que pasan de recicladores, o tenemos la ruta que presta el servicio de aseo que tiene una ruta especial para reciclaje. Comprar menos productos empaquetados. Esa es muy enfocada cuando países que tienen estaciones, aislar las ventanas y puertas para aumentar la eficiencia energética, ajustar el termostato igual para países con estaciones, sustituir los electrodomésticos viejos por modelos que consuman menos energía. Aquí tenemos un reto gigante como país en Colombia y es el cambio de las neveras. Tenemos neveras que son muy viejas, que tienen un alto consumo de energía. Ahora vemos que el mercado nos ofrece otro tipo de neveras que son mucho más eficientes, que nos invitan que nos ayudan a tener un menor consumo de energía. El nivel 3, el que es el vecino simpático, aquí ya nos vamos un poquito fuera de la casa, entonces nos invitan a comprar productos locales en las tiendas, donde venden frutas y verduras, en los mercados campesinos que podamos tener. Nos invitan a comprar lo que necesitemos. No está mal ir a comprar cada 8 días o 3 veces a la semana las frutas y las verduras para evitar que se dañen. Utilizar el servicio público, el servicio de transporte público, caminar. Por ejemplo, conocí hace poco una persona que tiene establecida como regla que si queda a menos de 10 cuadras, el destino para donde va siempre lo hace caminando. Entonces tratar como evitar tener que sacar el carro, la moto, sino poder hacerlo caminando o el transporte público. Utilizar la botella de agua, que ya es súper normal ver a todo el mundo con su termo, en el lugar de trabajo una taza de café. Disminuir el consumo de residuos plásticos, ahora tenemos una reglamentación para nuestras casas. Llevar las bolsas a la compra, cada vez es mucho más frecuente y que utilicemos la bolsa o que no llevemos bolsa en el momento de comprar nuestros productos. Usar menos servilletas, comprar productos de segunda mano. Ahora vemos una tendencia a comprar productos, ropa de segunda mano. Entonces vemos una cantidad de marcas de ropa que empiezan a venderla, de diseñadores. Ya tenemos muchas opciones, al igual que pues, de muebles y diferentes enseres. El derecho a elegir, esto es súper importante, está asociado a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, es súper importante que siempre nos informemos en el momento de tener juntas de acción comunal, de las elecciones, de alcaldes, de gobernadores, de presidentes, siempre informarnos y recordar que tenemos ese derecho a elegir. Ya el nivel 4 es un grado mayor, ya empezamos más allá de la puerta de nuestra casa también a reflejar como todo lo que hacemos en nuestro lugar de trabajo. Entonces siempre llevar pues como la coca, por decirlo así, nuestros alimentos.
En caso tal, no desperdiciar ni botar la comida, sino que pues llevarla nuevamente o pues o dársela a otra persona y no tener ese desperdicio. Ya empezar a preguntar por otras cosas, el acceso a salud, cómo acompañar a los jóvenes, ya miren que hay un trabajo adicional a esto, todo el tema de discriminación, recuerden que tenemos en los ODS un componente súper alto a disminuir toda esa desigualdad que tenemos, tanto de género, raza, orientación sexual, origen social y capacidad física, cómo alzamos la voz en contra de discriminaciones, nuevamente desplazarnos en bicicleta, caminando o transporte público, cómo ser muchos más activos en esas actividades sociales que puede hacer la empresa orientadas a los temas ambientales y de protección. Entonces miren cómo esos ODS están diseñados, reitero, para que todos podamos desarrollarlo, para que todos podamos cumplirlo. Y nuevamente quiero ser súper insistente con esto, que recordarles que no es solamente en nuestro lugar de trabajo, sino en nuestra vida diaria, en cómo nos comportamos, en cómo empezamos a tener esos patrones de consumo en el momento, por ejemplo, que veíamos de desperdicio de alimentos. Era eso por común que en nuestras casas marquemos para 15 días, para un mes, eh, pero tenemos posiblemente un desperdicio alto porque las frutas se dañaron, las verduras o esta semana lo que tenía planeado tuvimos que cambiar el menú. Entonces, es normal que ya vayamos a comprar verduras 2 veces a la semana o el fin de semana que compremos solo lo que necesitemos. Ya nos invita a hacer un tema más de repensar. Entonces miren que eso no solamente, reitero, son los temas ambientales, sino que ya empezamos a ver una cantidad de acciones y actividades. Los ODS están diseñados, reitero, para que todos los apliquemos, para que todos sumemos en ese cumplimiento de las metas. Recuerden también que los objetivos, si ya no han pasado por esa unidad temática, que creería que sí, porque ya vamos para la 3, no son obligatorios, son opcionales. En este momento para las empresas es opcional, para las empresas, las instituciones, las organizaciones, sigue siendo de manera voluntaria que empiecen a trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, pero como ya se habrán dado cuenta, muchas de las acciones que vemos en esos ODS ya lo tenemos en las organizaciones, un trabajo justo, un salario decente, disminuir la pobreza, que las empresas deben empezar a identificar a cuáles ODS van a reportar. Mi recomendación siempre es que no le apuntemos a todos los ODS, posiblemente tenemos instituciones, organizaciones, empresas que cuando empiezan a leer los alcances y las metas, nos damos cuenta que podemos sumar en todos. Mi recomendación es que escojamos unos 2 o 3. Debemos hacer un reporte anual, entonces para que no nos enredemos, para que podamos hacer un ejercicio juicioso, un ejercicio consciente, podamos informar sobre las metas, a esos grupos de interés, contarles qué estamos haciendo. Entonces miren cómo se vuelve. Lina, te puedo hacer entonces ahí una preguntita. Claro que Con sí. eso de que nosotros tenemos que reportar una vez al año, son todos esos informes de sostenibilidad. Tú puedes hacer uno solo. Por ejemplo, tú tienes el reporte de sostenibilidad en la empresa. Nosotros apenas lo estamos empezando a implementar para pues, reportar todo lo de este año y en el año siguiente. ¿Y qué esquema de reporte van a usar? GRI. Gris. Ok. Entonces lo que tú haces, GRI, lo que tú haces, tú puedes en GRI reportar lo que es Pacto Global y Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es Pacto Global? Y aprovecho y les cuento a todos. Pacto Global es cuando nos adherimos también de manera voluntaria y vamos a trabajar en 10 principios. ¿Listo? Entonces cualquier empresa casi siempre es el primer paso que tiene. Entonces manda una carta a Pacto Global diciéndose que como empresa se quieren vincular. Dependiendo del tipo de empresa y el tamaño, hay una vinculación que tiene costo. ¿Por qué tiene costo? Porque tienes beneficios para algunas capacitaciones, para algunas actividades, todo. Cuando tú le dices al pacto global, venga que yo me quiero adherir porque eso se vuelve un tema reputacional para mí como empresa, yo tengo que igual que contarle cada año al pacto global que estoy haciendo en esos 10 principios. Entonces, si yo pago, porque eso lo van a ver, lo encuentran en la página, de acuerdo a unas características de la empresa, tengo derecho a unas capacitaciones, a unas cosas, pero yo puedo adherirme sin pagar. Cuando yo me adhiero sin pagar, igual tengo que reportar anualmente, no tengo que decirle, señor Pacto Global, lo que he hecho es esto. Cuando no pago, lo que significa es que para capacitaciones y actividades que hago, tengo que pagar ya de manera independiente, pero igual tiene la misma validez. Listo. Segundo paso,
Vamos a reportar en GRI. El uno no es excluyente del otro, listo. Vamos a reportar en GRI. El GRI es un esquema de reporte. Para mí siempre es el más recomendado para iniciar. Tenemos otros esquemas de reporte, pero ya necesitan un grado de madurez mayor. El GRI para mí se ajusta a todo tipo de empresa en el momento en el que esté. Y en GRI vamos a reportar los temas sociales, ambientales y financieros. Posiblemente, Sofía, te vas a dar cuenta cuando empieces a trabajar GRI, o ya que lo empezaste a hacer, que hay algunos indicadores que no miden, que no midieron para este 2024. Entonces, lo importante, si son obligatorios en reportar, es que cuentes que para la fecha del reporte, que es el año 2024, no se realizaron. Recordar muy bien que cuando nosotros decidimos reportar en sostenibilidad, tenemos que hacer de forma transparente, ¿listo? Entonces, es súper importante que lo tengas ahí. En caso tal de que quieras reportar objetivos de desarrollo sostenible de una vez, es importante que definas cuáles objetivos van a trabajar. Listo. Cuando les decía ahorita, es posiblemente, Sofía, que te vas a dar cuenta cuando revisaste los ODS, no, es que todos me cumplen perfectamente, yo puedo hacer eso. No, mi recomendación es que selecciones unos pocos, porque ya me imagino si empezaste a trabajar y te diste cuenta que es mucha información y que posible alguna información no la tiene. Entonces tienen que establecer métricas para que el próximo año la puedan ir sacando. Mi recomendación es que seleccionen objetivos de desarrollo sostenible que ya tengas información para el GRI. Por ejemplo, el objetivo número 1, que es el de reducción de la pobreza, porque a veces le estás apuntando con los salarios justos, con lo que tienes en la organización. Entonces, que empieces a identificarlos. Suponiendo que identificas, puedes reportar desde 1, 2, 3, 4, 5, lo cuentas también en ese reporte de sostenibilidad. Como apenas los identificaste este año 2024, tú puedes poner en ese reporte de sostenibilidad que en el año 2024 se identificaron como relevantes para la organización, reportar en los objetivos, en los ODS 1, 3 y 8, por ejemplo, y que para el año 2025 se reportarán las metas que estén trabajando en ese. Listo. ¿Fui clara, Sofía, con la información o no? Sí, súper claro, Lina. Ya, ¿Listo? pues lo que, sí, lo que mencionaste ahí, pues nosotros lo venimos trabajando con toda esa iniciativa. Que nos Uh-huh. falta definir directamente ya los ODS, que no se, pues si a través de una encuesta con los grupos de interés o con las actividades que más representen a la empresa, como ya directamente pues como que los definimos. Eso sí nos falta hacerlo, pero vamos entonces por ese camino, sí. Sofía, haz una revisión preliminar, como apenas están empezando, para que no te vayas a enredar. Haz una revisión preliminar de todos los ODS, de las metas que tiene cada uno de cada ODS, y mira, de acuerdo a la información que tienes, a la prioridad que tiene la empresa y todo, y para mí es que hagas una identificación primero y después validas con los grupos de interés, porque si no se te vuelve todo súper disperso. Es mi Sí. recomendación, como es tanta información, entonces para que se lo entregues como más o menos filtrado. Perfecto, Lina, muchísimas gracias, muy amable. Listo. Gracias, Sofía. Listo. Bueno, entonces ya tenemos la tercera unidad temática, que es cuando empezamos a hablar de cambio climático. Es una, es una unidad bastante retadora. Hemos visto este año muchas situaciones asociadas al tema de cambio climático. Ahí vemos todo lo que son las inundaciones que hemos tenido, los, eh, los calores extremos, ya empezamos a hacerlo como mucho más consciente, así como les decía en la reunión inicial, como que esto lo vemos siempre muy lejano y como que no nos va a pasar, o como que yo no tengo nada que ver, eso depende más la presidencia o la gobernación o la alcaldía. No, aquí ya nos invitan, acá en este módulo nos empezamos a aterrizar cuáles son, qué es el cambio climático, cuáles son las causas, las evidencias y las proyecciones que tenemos, cuáles son los impactos del cambio climático. Lo veíamos hace poco y ahora tenemos también alerta por el Caribe colombiano con posibilidad de que tengamos algunos efectos por las lluvias. Lo vimos en Estados Unidos, México, hace un mes, mes y medio, y las consecuencias son devastadoras. Entonces, para nosotros puede ser por la ubicación del territorio donde estamos que no nos afecte mucho, pero empezamos a ver en el territorio cuando vemos lo que pasa en Santa Marta hace poco, cuando llueve en Barranquilla, que si bien ha sido un fenómeno que es normal, el tema de los arroyos
es un tema también de no hacer una disposición adecuada de los residuos, porque posiblemente, porque no tienen el alcantarillado necesario para evacuar, pero tampoco le ayudamos cuando hacemos una mala disposición de los residuos. Lo mismo pasa no solamente en Barranquilla, sino en todo el territorio colombiano, que se vuelve tan común en algunos territorios o zonas rurales depositar todo en esas cuencas, o ni siquiera zonas rurales, sino zonas también de ciudad. Entonces encontramos en los cauces, encontramos colchones, neveras, encontramos una cantidad que no nos ayudan en ese momento que necesitamos que el agua pueda, el caudal pueda avanzar sin ninguna dificultad. Entonces, aquí empezamos a conocer cómo realmente pasa, cómo nos está afectando, cómo si no tomamos acciones o cuando tenemos la alerta de que ya tenemos a punto de colapsar el relleno sanitario, lo que está pasando en este momento en Medellín. Estamos en la alerta hace un par de años porque está a punto ya de cumplir su vida útil, ya no tenemos más espacio. Nadie quiere un relleno sanitario cerca de su casa, nadie quiere que haya un flujo de carros de basura por su cuadra, o por el tamaño, por el ruido, por el olor, por el impacto, por una cantidad de cosas. Entonces miren cómo empezamos a ver que ya es real, que nos está afectando, que tenemos que identificar estrategias para poder mitigar esos impactos. Y nuevamente la invitación no es como empresa solamente que lo hacemos, sino como también como ciudadanos del día a día, cómo tomamos decisiones mucho más acertadas. Entonces vuelve, miren cómo se va mezclando todo, sostenibilidad, economía circular, objetivos de desarrollo sostenible, cuando empezamos a trabajar y cuando empezamos a tomar decisiones mucho más conscientes de la forma como nos desplazamos, la forma como compramos, en el momento de escoger, cómo disminuimos ese desperdicio, cómo empezamos a ubicarnos en territorios donde el desplazamiento no sea tan lejos. Entonces ya empezamos a ver ciudades sostenibles, donde tenemos unos edificios que son más eficientes en temas energéticos, porque tienen más luz, porque tienen espacios especiales espacios diseñados para que las corrientes de aire entren, cuando tenemos todo el tema de recirculación de aguas, cuando tenemos los hospitales, cuando tenemos acceso a salud, acceso a educación cerca, cuando tenemos el transporte cercano, por ejemplo en Medellín, cómo funciona el metro y cómo el metro se preocupa siempre por ese cuarto de milla, y es como los que no tenemos la estación del metro cercana podemos desplazarnos hacia la estación cercana de forma mucho más ágil y no sea excusa para no usarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos el metro cable o tenemos rutas integradas, cómo empieza a crecer el metro en otras zonas del país, en otras zonas de la ciudad que no tenía antes diseñada, pero que se identificó que hay una fuerte población que lo necesita. Entonces miren cómo esas ciudades empiezan a diseñarse, empiezan a crecer alrededor de esto, con el fin de ser mucho más eficientes, de minimizar ese impacto que se está generando, consumo de agua, energía, en la generación de residuos, cómo encontramos ya unidades residenciales donde tienen una cantidad de cosas que te invitan a quedarte, que no tengas que desplazarte, o para hacer deportes, o para nadar, para jugar, para los niños tienen parques, ahora en las unidades donde con espacios habilitados para los perros, para las mascotas. Entonces lo que nos invita es que tengamos que desplazarnos menos, que podamos optimizar el tiempo, podamos mejorar esas condiciones de salud, de educación, y podamos ser mucho más activos. Entonces, esto es lo que nos invita con todo esto del cambio climático. Aquí les voy a mostrar un video. Un segundo, por favor. Por favor, me confirman cuando lo puedan ver. Un segundo, ok. Cuando pensamos en el cambio climático, imaginamos algo como esto. Pero la realidad es más compleja y retadora. Un reciente análisis del Banco Mundial nos muestra los impactos directos e indirectos del incremento global de la temperatura sobre la salud de los colombianos, en amenazas a infraestructura y sobre la biodiversidad. Veamos estos impactos antes de conocer lo que podemos hacer frente a ellos.
El dato más fuerte en cuanto a la salud se refiere directamente a fallecimientos. En Colombia, históricamente los fríos extremos han causado más muertes que el calor, pero para el 2050 será el calor el que cobre más vidas. Así también sabemos que las lluvias y las sequías, los fríos y los calores más extremos incrementan el riesgo de fenómenos como inundaciones y deslizamientos, que pueden tener consecuencias devastadoras para el sistema de salud en muchas dimensiones. Daños directos a las edificaciones, obstrucciones a las vías de acceso, interrupción del abastecimiento de agua, energía e insumos médicos. Hoy, de cada 4 establecimientos de salud en el país, al menos uno enfrenta el riesgo de inundaciones, algo a lo que también son vulnerables 2,3 millones de colombianos. En las próximas décadas, además de incrementar la vulnerabilidad del sistema de salud, el cambio climático también impactará la biodiversidad en Colombia. Actualmente el 88% de los ecosistemas están amenazados, con pérdidas en biodiversidad y cambios en patrones de lluvias y calores, lo que implica desplazamiento de especies, entre ellas mosquitos y otros portadores de infecciones que amplían su territorio y transmiten enfermedades como malaria, dengue y Zika. También se debilitan las fuentes de agua y la purificación del aire, propagando enfermedades respiratorias. Se afectan los cultivos con impacto sobre la nutrición y la exposición a amenazas asociadas al cambio climático, incendios y otras consecuencias del cambio climático afectarán la salud mental de la población por estrés, ansiedad y depresión. En definitiva, se genera un círculo vicioso. Sin nuestra biodiversidad no solo somos más vulnerables, sino que se fortalecen los mismos factores que están alterando el clima. Así que enfrentamos un dilema financiero con consecuencias morales críticas. Tenemos la opción de invertir el 0,58% del PIB colombiano en medidas de mitigación y adaptación, empezando ya y durante los próximos 10 años, o podríamos enfrentar un costo devastador de 31,5 billones de pesos para el 2050 por no actuar. La respuesta es clara. Necesitamos salvar vidas movilizando recursos hoy para evitar una crisis humanitaria y financiera en el futuro. Entonces, ¿qué hacer? De manera inmediata, Colombia debe mejorar la capacidad de los sistemas de salud para detectar, tratar y prevenir enfermedades exacerbadas por el cambio climático, incluyendo el refuerzo de la vigilancia epidemiológica. Se debe incrementar la inversión para la construcción y mantenimiento de infraestructuras críticas como hospitales y sistemas de transporte capaces de resistir los impactos de las amenazas asociadas al cambio climático y darle continuidad al cuidado en salud de la población. A largo plazo es importante adaptar las prácticas agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria frente a las condiciones cambiantes, incluyendo la diversificación de cultivos y el uso de tecnologías agrícolas resistentes al clima. Desarrollar e implementar estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas de la mano de políticas que integren la planificación del cambio climático y la salud pública, con gobiernos, organizaciones internacionales, sector privado y comunidades trabajando juntos para desarrollar e implementar respuestas coordinadas al cambio climático. Esto es solo un repaso rápido de las proyecciones catastróficas humanitarias y financieras de no actuar y un abrebocas de las recomendaciones que da el Banco Mundial en su informe. Para conocer los detalles, consulte el informe completo. Pero los Miren, pues este resumen de ese informe del Banco Mundial, las alertas, algunas que tenemos presentes y conscientes en este momento, el tema epidemiológico. Me pasaba que pues, en Medellín, en la zona urbana, temas de dengue era raro, era mucho más en las zonas que estaban muy asociadas a temas que estaban cerca de los cauces, con temas de almacenamiento, que no era común encontrarlo en unidades residenciales. Me pasó hace unos meses que en Medellín hubo un brote de dengue importante en unidades residenciales donde no es común encontrar almacenamientos de agua temporal o estar cerca a fuentes de agua o cauces donde pueda generarse. Entonces miren cómo se vuelve tan importante esa vigilancia epidemiológica. Otra es el tema ahora con las temperaturas, tenemos temperaturas muy cambiantes, entonces ahora pues, tenemos en la mañana una temperatura de 17, 16, 15 grados centígrados y luego en el transcurso del día llegamos a tener 30 grados y nuevamente se baja. Entonces ya lo estamos teniendo, ya no es los patrones de clima que teníamos hace unos años, donde pronosticábamos que octubre iba a ser lluvias,
que en junio y julio estábamos en verano, miren que ya no es fácil hacer esas proyecciones. Entonces a veces salimos en esas proyecciones del clima, vamos a tener una semana lluviosa y no, pues lo estamos viendo ahorita con los embalses, con el desabastecimiento de agua que tenemos y más o menos todos agradecemos cuando llueve, pero miren cómo hemos tenido esas fluctuaciones. Lo mismo pasa para el sector alimentario, entonces tenemos un tema que también ha cambiado esos ciclos y también esas proyecciones que se tenían para determinado mes sacar una producción estimada de tanto y de tal producto, porque las condiciones de ese mes se ajustaban climáticamente, ya no funcionan. Entonces tenemos cambios totalmente en esos patrones. Entonces hace poco conocí una empresa, no sé si les había mencionado, de especias, donde lo que hacía era suministrar con diferentes especias y aromáticas a un mercado en grandes superficies y tenía estimado de acuerdo a las proyecciones climáticas cada mes qué tipo de producto entregaba. Entonces, tal mes era albahaca y tomillo, otro mes era, no sé, vainilla y ajo, pues otra especie. Y con esas alteraciones cambió totalmente los patrones y tuvo que cerrar porque efectivamente no tuvo la capacidad de cumplir ni en volumen ni con el tipo de producto que estaba comprometida a entregarle pues, a esos mercados de grandes superficies. Entonces miren cómo nos ha obligado a cambiar, a que cada vez podamos empezar a desarrollar, incorporar otro tipo de tecnologías y poder ir ajustándonos a estos cambios. Lo que vemos en el tema de salud es muy importante. Con la pandemia nos dimos cuenta que no tenemos la capacidad, si lo sabíamos antes, con la pandemia sí lo ratificamos, no tenemos la capacidad. ¿Cómo nos alistamos y cómo nos preparamos para hacerlo? Miren que ya apenas está siendo relevante para esos gobiernos, pero nosotros como ciudadanos tenemos que ser mucho más activos, estar mucho más alertas. Hace 6 o 7 meses estaba hablando con una persona, entonces me decía, tú votas en tu barrio por las juntas de acción comunal, pues como que nunca le paraba bolas al tema. Me dice, ponle atención, es súper relevante porque disminuyeron el presupuesto participativo, lo que significa que la zona, la comuna va a tener menos asignación de recursos, lo que va a significar que las personas que están en esa zona no van a poder acceder a becas, por ejemplo, estudiantiles. Entonces, a ser mucho más activos, a saber qué es lo que pasa, a saber cuál es la dinámica que nos tiene. Esto es lo que nos obliga a todo esto del cambio climático, que nos obligan los temas de objetivos de desarrollo sostenible, a que cada vez estemos más presentes. No es decisión de otro, no es decisión del presidente o del gobernador o el alcalde que está en ese momento, son acciones que desarrollamos todos los días. Por las empresas ya están migrando, por ejemplo, Bayer, la empresa de agroquímicos, que hace unos años era súper reconocida y una empresa muy grande, donde hacía todo el tema de ventas de agroquímicos para cultivos, tuvo que migrar con esos cambios ese modelo de negocio. Entonces ahora vemos una empresa como Bayer que todo el tiempo está haciendo investigación, vigilancia tecnológica, cómo podemos mejorar esos cultivos, cómo pueden ser mucho más eficientes, cómo aprovechar esos cambios de temperatura, cómo podemos hacerlo de manera diferente. Entonces, miren, una empresa que estaba enfocada en vender los agroquímicos, los químicos que se necesitaban para esos cultivos, con esta preparación para el cambio climático, con estas consecuencias, empieza a migrar esa forma de hacer las cosas. Eso es lo que tenemos que hacer todos en el momento de nuestro producto, de nuestro servicio, identificar qué afectaciones tiene y cómo puede haber afectado por ese cambio climático y empezar a tomar las acciones. Si tengo un proceso productivo, cuando saco un producto, que va a tener una vida útil de X tiempo, ¿qué va a pasar con ese producto cuando cumpla su vida útil? Entonces, ese producto va a ser fácilmente, vamos a poder separarlo y reciclar, o se puede reparar y yo voy a ofrecer ese servicio de reparación o mantenimiento, o voy a buscar un aliado que si bien yo puedo poner ese producto en el mercado, pero mi aliado puede hacerse cargo del mantenimiento, la disposición final cuando ese producto cumpla ciclo de vida. Ese producto tiene un ciclo de vida muy corto, podría ser mucho mayor. Son preguntas que debemos hacernos. Ese producto que estoy sacando al mercado tiene componentes de piezas con porcentajes reciclados. Si no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? Porque no tiene la tecnología, porque no hemos dado con lo que se necesita la composición para que sea mucho más resistente, para que no se deforme o para que no dé el color. Estoy acompañando
a esos proveedores a hacer ese desarrollo para poder utilizarlo. Es que empecemos a pensar mucho más allá de ese producto que estamos poniendo, de ese servicio que estamos prestando, en hacerlo mucho mejor. Les decía, creo que les mencionaba la vez pasada, por ejemplo, cuando compramos algo, cuando vamos a comprar un servicio o un producto, el servicio es espectacular, pero cuando vamos a solicitar un servicio de postventa casi siempre nos va mal. Nos pasa con un servicio como internet, como telefonía o algo. Nos pasa también con los productos. Cuando compramos un producto, cualquiera que sea ese producto, cuando vamos a hacer un reclamo, vamos a solicitar una garantía o algo, la atención es muy mala. También pensar en eso. Vamos a tener un servicio de mantenimiento, un servicio de atención, vamos a brindar todo lo que necesita ese consumidor, ese cliente, para que pueda mantenerse una vida útil de ese producto, para que cuando lo diseñamos y cuando lo pensamos a 10 años se pueda mantener en esos 10 años. Entonces miren cómo nos invita esto a pensar de manera diferente en lo que estamos poniendo en el mercado. ¿Qué embalaje estoy poniendo? Entonces estoy poniendo plástico, cartón, estoy poniendo icopor, estoy poniendo qué tipo, madera, qué tipo de empaque estoy poniendo. No podemos decir solamente puede ser con plástico o no puede ser con plástico, sino tiene que ser con madera. Cada producto de nosotros necesita unas condiciones y unas características necesarias para que ese producto pueda llegar a ese cliente final, garantizando que va a llegar en perfectas condiciones y que cuando ese cliente o ese consumidor lo vaya a utilizar o lo vaya a ensamblar en alguna parte, cumpla con las condiciones requeridas en velocidad, en tiempos, en calor, en velocidad, en lo que se necesite, en aireación, lo que se necesite. Entonces, identificar cuál es el embalaje que menos impacto tiene, menos impacto ambiental tiene para garantizar eso. Les pongo un ejemplo. Hace muchos años los jugos que venían en botellas de plásticos, en botellas PET. Estas botellas de PET, las botellas PET son las de agua. Eh, Esas botellas de PET cuando entraban al mercado de reciclaje no se podían reciclar porque tenían los componentes que cuando la metían en proceso la resina se rompía inmediatamente. Resulta que esta botella era diseñada así para poder garantizar que ese jugo, desde que saliera de su planta de producción, podía llegar al territorio más lejano y poder estar en la estantería y tener un ciclo de vida del producto, una fecha de vencimiento pues, acorde con el tiempo de llegada y todo el tema logístico. Entonces, miren cómo tenía ese cliente, esa empresa tenía que garantizar que su producto al llegar a Leticia pudiera tener las mismas condiciones que si yo me lo tomo en una ciudad principal. Entonces, toda la investigación que tuvo que hacer esas empresas para tener una botella que fuera ya 100% reciclada, pero que cumpliera con las mismas necesidades que tenía ese producto, que era llegar a Leticia en perfectas condiciones para yo tomarme ese jugo. Entonces, miren lo importante que tiene identificar qué tenemos en nuestro producto, desde que lo diseñamos. Entonces, esas materias primas recicladas, podemos hacerlo, no podemos hacerlo, cómo me voy a devolver a trabajar con esos proveedores para poder hacerlo. ¿Cómo incremento ese ciclo de vida? Vamos a ofrecer esas acciones, esas actividades de mantenimiento, o yo no tengo la capacidad, no me interesa hacerlo, ¿cómo venga, me siento con otra empresa y generamos una alianza para que yo ponga ese producto y usted haga todo el tema de mantenimiento, de reparación, de lo que se necesite? Luego de que ese producto, cuando ya pensamos en ese, rediseñamos ese producto y ya pasamos de que tuviera 5 años de vida útil, ahora que a 10 años, ¿qué va a pasar en esos 10 años cuando el producto salga en desuso? Entonces vamos a recogerlo nosotros, vamos a generar durante este tiempo una empresa que pueda recepcionarlos y hacer todo el tema de reciclaje o de separación o refracción o qué vamos a hacer con eso. Entonces miren cómo se vuelve relevante ya las acciones y las responsabilidades que debemos tener, las acciones que debemos tomar. Eso lo tenemos que hacer ya, porque si no nos vamos a quedar por fuera. El mercado está teniendo cada vez una dinámica muy grande. Lo que me decía Sofía ahorita, que están haciendo su reporte de sostenibilidad. Tener un reporte de sostenibilidad invita a tener mucho más clientes, mucho más mercados, a entrar a nuevos mercados, a mercados que no entrábamos antes, un mercado internacional, entrar a una empresa que empieza a pedirme criterios de sostenibilidad en mi proceso. Entonces miren cómo se vuelve relevante, también genera mucho más oportunidad para mis grupos de interés internos, genera más estabilidad con los empleados. Ahora es muy común encontrar
rotaciones de personal bastante altas. Entonces con esto empiezo a apropiar, a desarrollar otras acciones para mejorar las condiciones de esos empleados, para poder generar conciencia y poder disminuir esa rotación de personal. Entonces miren que cuando trabajamos en estos temas tenemos una cantidad de beneficios, tenemos un tema reputacional que se vuelve súper importante, que se vuelve súper relevante en el momento de negociar, en el momento de solicitar créditos a los bancos, de entrar a un territorio, entrar a un nuevo mercado, entrar a unas nuevas acciones, a unas nuevas comunidades o territorios. Entonces, mi invitación es que cuando veamos estos temas empecemos a desarrollarlos y a concientizarnos. Podemos encontrar que en algunas cosas no está todo inventado y habrá unos sectores mucho más avanzados que otros, pero nosotros como conocedores de lo que hacemos, tanto en producto como servicio, es nuestro llamado a tomar las acciones, a levantar las alertas. Les ponía, no sé si fue con este grupo que les ponía un ejemplo, que una empresa tuvo una dificultad con una máquina, no estaba saliendo el caudal que se requería en el proceso productivo, llamaron a un ingeniero súper teso, les cobró toda la plata del mundo, no logró encontrar qué era el daño, el mecánico que operaba la máquina pidió autorización para hacerlo, que él podía revisarlo, le dijeron 1000 veces que no, que la máquina era muy costosa, que no sé qué, que tenía que buscar al ingeniero. El mecánico igual no hizo caso, entró, revisó, apretó un tornillo, soltó un poquito de otro y la máquina empezó a funcionar. Entonces miren que a veces, muchas veces, no valoramos esa capacidad, ese conocimiento que tienen nuestros grupos de interés internos, nuestros empleados, que son los que el día a día están con ese producto, que están con ese servicio, que conocen las entradas, que conocen las salidas, que conocen las oportunidades. Es también importante tenerlos en cuenta para generar todas esas estrategias y empezar a trabajar muy fuerte y empezar a mitigar ese impacto climático, ese impacto en el cambio climático desde lo que hacemos como empresa, desde lo que ponemos en ese mercado, a ser mucho más consciente y reiterarles que si no lo hacemos nos quedamos por fuera. Esto va avanzando cada vez más rápido y cuando ya las empresas empiezan a pedirle si queremos ser proveedor en temas de sostenibilidad, qué está haciendo en objetivos de desarrollo sostenible, qué está haciendo en cambio climático, ya empieza a ser un tema diferenciador en el momento de entrar a esos mercados. ¿Alguno tiene alguna inquietud, algo que nos quiera compartir? No, la verdad, todo está siendo muy Carolina. Nosotros tenemos el tiempo límite para terminar este curso. Sí, Sofía, tienen un tiempo establecido, no tengo la fecha en este momento, pero tienen unos tiempos establecidos. Lo importante es que dejan válido con la persona para que les comparta por el chat, pero sí tienen un límite establecido. ¿Listo? Perfecto, ya voy entonces a mirar. Mil gracias. La idea es que en esos encuentros aprovechemos, por ejemplo, la inquietud que tenías de ODS o cualquier inquietud, si alguien quiere compartir algo, que se vuelve experiencia para todos. Reitero, temas de innovación no es que lo tengamos que inventar la rueda, no, hay cosas que ya están haciendo otros que nosotros podemos adaptar pues a nuestro proceso o producto. Listo, entonces este espacio para eso. Y muchas gracias. Gracias a ti, mi amable. Muchas gracias a todos, que Gracias. tengan un buen resto de semana. Bueno, Discúlpame, te hago una pregunta. Leonis, dime. Tengo problemas en la plataforma con la pregunta que es relacionada con el transporte eléctrico no tiene ningún impacto en la reducción de la huella de carbono en comparación con los vehículos automotores. Leonis, no Vehículos sé, de combustión interna. no te entiendo bien, se corta la llamada. Ahora sí me escuchas. Sí, mejor. Dime. Y digamos que en una de las preguntas de la plataforma, ambas respuestas salen incorrectas y no me deja avanzar. ¿Cuál pregunta es? ¿Qué puedo hacer al respecto? Si quieres, Leonis, si Dice quieres, el transporte eléctrico, señora. es que te oigo súper mal. Leonis, voy a poner mi número de celular acá. Si quieres, me pones un mensajito con eso y lo revisamos a ver cuál pregunta es y por qué no te deja avanzar. Listo, Sí, señores. ya te lo puse ahí, Leonis. Estoy súper pendiente. Yo me uno a una clase ahorita, a otra clase a las 6:10, pero estoy súper pendiente. Listo. Vale. Bueno, muchas Muchas gracias a gracias. todos y que tengan una buena tarde, una noche y que buena semana. Bueno. Gracias, Gracias. hasta luego.
Hasta luego.